Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase breve eh, sobre algunos temas que nos quedaron lejos del cronograma por las pocas clases que tuvimos este cuatrimestre. Entonces les voy a dejar esta grabación para que nos pongamos al día con algunos textos que nos van a permitir cerrar lo que estuvimos trabajando a propósito de Jean-Pierre Vernant y nuestra primera aproximación al mundo griego e iniciar nuestro trayecto con la filosofía de Platón y Aristóteles. Bueno, en la clase anterior estuvimos trabajando con un texto de Vernant, que es el capítulo 4 de los orígenes del pensamiento griego. Eh, y en esta clase vamos a seguir el siguiente plan. Ahora les muestro la bibliografía. Vamos a pasar de pantalla. Acá pueden ver la bibliografía que vamos a trabajar esta clase para que se entienda bien. Estuvimos trabajando con el texto del antropólogo francés Jean-Pierre Vernant. Hicimos una introducción a los primeros capítulos de ese libro para comprender un poco mejor el capítulo central del texto, que es el capítulo 4, el universo espiritual de la polis. Entonces trabajamos acerca de la caída de los reinos micénicos, la disolución de la estructura palatina que organizaba el mundo de la Grecia arcaica, y arrancamos a pensar cuáles son las características fundamentales, cuáles son los rasgos fundamentales de la polis griega y cuáles fueron los cambios tecnológicos que propiciaron la aparición de un tipo de reflexión positiva y racional. Y dentro de esos rasgos trabajamos con la preeminencia de la palabra como instrumento político, la publicidad de las prácticas y el principio de isonomía, que es el principio central que organiza el mundo griego para Jean-Pierre Vernant. Esto nos daba un marco para pensar sobre qué bases históricas nacía la filosofía, y vamos a ubicar también ahora, vamos a adentrarnos un poco más en cómo surge el derecho dentro de este marco. Básicamente la tesis de Vernant es la siguiente. Se disputaba con la perspectiva de Burnet acerca de este historiógrafo escocés, que plantea la hipótesis del milagro griego, esta idea de que la filosofía surge como una suerte de milagro del pensamiento en el mundo griego, y tomaba posición por autores como Cornford, que ponían de relieve la dependencia del pensamiento racional dentro de las estructuras del pensamiento religioso y mítico en el mundo griego. Vernant, como decimos, decantaba por esta segunda posición, la posición de Cornford, y al mismo tiempo introducía ahí una distinción porque consideraba necesario indagar acerca de cuáles son las características distintivas de ese pensamiento racional que surge en Grecia y cuáles son las razones de su advenimiento, y la polis aparecía como técnica o tecnología fundamental. Y cuando hablamos de polis, hablamos de una serie de técnicas de organización urbana. Pasamos de la estructura de los reinos micénicos, centrados en el palacio, para empezar a pensar en la polis centrada en el ágora. Y ahora el punto se trata entonces de continuar con los capítulos 5, que se titulan La crisis de la ciudad, los primeros sabios. Ahí vamos a hablar un poco acerca de las transformaciones en el derecho que podemos verificar en el contraste entre la Grecia arcaica y el periodo geométrico que ubicamos a partir del siglo VII antes de Cristo. Vamos a trabajar un poco con el capítulo 6, la organización del cosmos humano, para entender también cómo esta corriente de isonomía que caracteriza al mundo de la polis griega para Vernant está en contradicción con otras concepciones de la igualdad, y esto nos permite enmarcar un poco más la oposición, la disputa entre una aristocracia y un movimiento
pensamiento que surge de la clase de los demos, que empiezan a demandar mayor participación en la vida política del mundo griego, para llegar a la conclusión de Bernath, que ya la habíamos adelantado, pero vamos a reforzarla, y es la idea de que la filosofía y el pensamiento racional y el derecho en este mismo marco forman parte o son hijas de la ciudad, de la polis griega como tal. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño desvío, porque para reforzar esta distinción entre las formas de racionalidad y de derecho propias del mundo arcaico y el paso a una nueva reflexión positiva acerca del derecho, vamos a trabajar un poco con un texto que en realidad forma parte de las últimas unidades de nuestro programa, que es un texto de Michel Foucault. Michel Foucault es un pensador francés, es contemporáneo de Jean-Pierre Bernath. No es un antropólogo como Bernath, no se dedica a la reflexión acerca del mundo griego, pero tiene un texto que a nosotros nos interesa, que se titula La verdad y las formas jurídicas. La verdad y las formas jurídicas en realidad son una serie de conferencias que este autor desarrolla en 1973 durante un viaje en Brasil. Y si bien estas conferencias, como decía, la reflexión de Michel Foucault la marcamos en realidad en nuestro programa dentro de la última unidad, que trata sobre la filosofía contemporánea, y ahí Foucault es una figura muy importante. La segunda conferencia, que es lo que tienen que leer ustedes para esta parte del programa, trata exactamente acerca de el mundo griego y las nuevas formas de construcción de la verdad en este mundo griego y su vínculo con las prácticas jurídicas. Entonces vamos a trabajar con el capítulo 5, después vamos a hacer un desvío por la segunda conferencia del texto de Foucault, La verdad y las formas jurídicas, para volver al texto de Bernath y terminar con el capítulo 6, que es la organización del cosmos humano. Bueno, dicho esto, pasamos a darle curso a este programa. Bien, entonces, el capítulo 5 del texto de Bernath, como mencionaba hace un momento, se titula La crisis de la ciudad, los primeros sabios, y parte de la constatación de Bernath de una importante crisis económica que atraviesa el mundo griego en los siglos VI y VII, y que terminan decantando una serie de reformas en el dominio del derecho y de la vida social. Y en todos los casos nos vamos a encontrar con un proceso de laicización, es decir, de separación de la reflexión religiosa respecto de la moral y política, que empiezan a ocuparse cada vez más acerca del mundo humano. Los sabios del mundo griego, que son los pensadores que forman parte de la referencia para esta Grecia del siglo VII, son varios, forman parte de una lista irregular, pero lo importante para Bernath en cualquier caso es que se trata de pensadores que, si bien pueden tener un vínculo con la reflexión física, y en este caso hacemos referencia a los físicos jónicos, a los primeros pensadores, Anaxímenes, Anaximandro, que empiezan a reflexionar acerca del mundo natural y empiezan a dar una explicación acerca del origen del mundo abstracta y racional, es decir, ya no van a hacer referencia a un mito de soberanía similar al que encontramos en los poemas hesiódicos, en los cuales la figura de Zeus, en conjunto con otros dioses, se encuentra involucrada en una historia que conduce a una lucha que resulta en la soberanía de un dios sobre los otros, y entonces en un orden del universo, es decir, un dios que aparece como soberano. Entonces esta historia, esta suerte de genealogía distante en la historia, explica cómo son las cosas hoy, sino que empiezan a referirse al mundo en función de una ley inmanente que lo organiza, y su principal objetivo en este caso es no realmente el mundo de la naturaleza, sino el mundo social.
afirma Bernard que después del siglo VIII, ustedes recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de cómo se produce una discontinuidad entre los reinos micénicos y el siglo VIII en Grecia por el producto de las invasiones dóricas que destruyen ese mundo micénico organizado en torno al palacio y abren a partir de ahí lo que llamamos una época oscura porque se pierde el lineal B, entonces no tenemos registro escrito de lo que acontece en ese momento. Con la caída de los reinos micénicos alrededor del siglo II a.C. también se rompen las relaciones con Oriente. Grecia queda de alguna manera sumida sobre sí misma y estos vínculos son restablecidos hacia el siglo VIII con el crecimiento del comercio marítimo, donde la ciudad de Atenas tiene una importancia fundamental, y aparece una aristocracia dedicada a la exportación y al comercio marítimo que empieza también a concentrar riquezas, llevando a una suerte de situación disolutoria y a conflictos al interior de la polis. Y esta aristocracia se caracteriza también por la ostentación de la riqueza como forma de poder. El exceso, la ostentación de su riqueza, la suntuosidad de las vestimentas y de sus gastos, forman parte de una suerte de ética aristocrática permanente que resulta conflictiva para la ciudad y que es objeto también de reflexión de los primeros sabios. Entonces, una clase, habíamos dicho anteriormente, en los reinos micénicos, la figura del ánax, que era una suerte de figura que concentraba el poder político religioso, de alguna manera organizaba ese mundo, le ponía coto a la disputa social, y con la desaparición de la figura del ánax, con lo que nos encontramos es con un avivamiento de las disputas entre los sectores del demos, que son sectores dedicados a las economías agrarias, que estaban en ese momento fuera de la ciudad, que empiezan a demandar ingresar a la vida política y al mundo de la ciudad. Entonces empieza a aparecer esta disputa entre este demos y los sectores aristocráticos que concentran algunos de sus privilegios de acceso a la vida política. Uno de los lugares por los cuales este orden aristocrático se empieza a romper tenía que ver, según nosotros vimos en la clase en la que trabajamos el capítulo 4 del texto de Bernard, con el acceso de los demos, de las personas del pueblo, a la función militar mediante la figura del hoplita. Recuerden, la figura del hoplita se oponía de esta manera a la figura del hipeis, que era, nos refería a esta aristocracia guerrera, poseedora de caballos. Entonces, los hoplitas aparecen como individuos del demos, de clases sociales menos acaudaladas y antes desvinculadas de la función política, que ahora acceden a la función militar y que en esa misma medida están en condiciones de acceder a la vida política. Bueno, entonces, como decía, esta ética de la ostentación, de esta aristocracia, que también llamamos los genes, según la terminología que utiliza Bernard, transliterando los términos griegos, conduce a una disolución social, a la concentración de tierras, y el problema agrario se hace importante y la oposición entre los sectores urbanos y rurales se agudiza, con lo cual lo que aparece es una renovada voluntad de organizar, de someter este avasallamiento de los genes, de la aristocracia, de organizarla en torno a una norma general. Y esa norma aparece en el texto de Bernard bajo el término dike. Dike es en la mitología griega la reina de la justicia, pero esta palabra, que tiene en principio un origen religioso, se seculariza y empieza a tomar el sentido de una norma general. Entonces vamos a tomar dike como justicia. Como justicia también en términos de un concepto abstracto, general,
que organiza el mundo de la reflexión jurídica y que son el objetivo último de las leyes que se formulan. Bernard dice, hacia la página 86, dice: el esfuerzo de renovación actúa en distintos planos a la vez, es simultáneamente religioso, jurídico, político y económico. Aspira siempre a restringir la dinamis de los genes, es decir, el poder de la aristocracia, quiere poner límite a su ambición, a su iniciativa y a su voluntad de poder, sometiéndolas a una regla general cuya obligación se aplique por igual a todos. Esa norma superior es la dique que el mago invoca como un poder divino, que el nomoteta promulga en sus leyes, el nomoteta es el hacedor de leyes, y en la que se inspira a veces el tirano. La dique de este modo, dice en la página 87, concilia y armoniza estos elementos para hacer de ellos una sola y misma comunidad, una ciudad unida. Entonces, la filía, que es la base de la sociabilidad en el mundo de la polis, es el objetivo también al que apuntan cuando se invoca la dique para formular una ley, para legislar y para resolver un litigio. Este nuevo espíritu de renovación que busca la armonía, que busca armonizar los intereses de las diferentes clases sociales en pugna en este mundo griego del siglo VIII en adelante, afecta naturalmente también el derecho, y acá Bernard registra una transformación importante, ¿no? Dice: anteriormente el asesinato, el homicidio, formaba parte de una suerte de asunto privado entre los genes, entre las familias aristocráticas, y su expiación, su solución, el litigio en torno al problema del homicidio, forma parte de una suerte de mundo de asuntos privados, ¿no? Los genes se ven obligados por la religión y por costumbres de venganza a resolver por sus propias manos la situación de un homicidio, haciéndolo pagar con otro homicidio. Es decir, la venganza de sangre forma parte fundamental de cómo se entiende en este contexto la resolución de un litigio, como una suerte de asunto privado que no afecta al resto de la comunidad. Vamos a ver un poco después cómo esto aparece en la reflexión de Foucault. Pero esto es muy importante y me interesa que lo tengamos en cuenta. En una primera instancia, entonces, el homicidio aparece como una cuestión privada que debe ser vengada, como un asunto de privados. Posteriormente, se empieza a comprender que el homicidio es una afrenta contra la comunidad en su conjunto, y que es la comunidad la que debe resolver, la que debe sanar esa laceración que produce el crimen del homicidio para el conjunto de la comunidad. Entonces, nos habla Bernard de una universalización de la condena del crimen, que en una primera instancia tiene un origen más o menos religioso. Es decir, si antes los genes debían vengar un homicidio porque había acontecido a alguien de su familia, entonces lo ligaban lazos de sangre, y tenía que ver también con el culto particular que esa familia o esa estirpe tenía. De repente, aún dentro de este marco religioso, el homicidio se empieza a comprender como una afrenta contra toda la comunidad, y tiene que ser expiado porque si no van a caer pestes y males sobre el conjunto de la ciudad.
Va a hablar Bernat acerca de cómo Aristóteles liga eh, este paso de lo familiar hacia la polis, hacia lo comunitario. Cuando plantea en la política, lo vamos a trabajar más adelante cuando veamos a Aristóteles, cuando plantea que la polis es el producto de una sociedad natural que en última instancia está fundada sobre los hogares, sobre la familia en el sentido nuclear que hoy la concebimos, en el sentido de la economía hogareña, y que esta relación habilita cierta transitividad que hace pensar que en la polis son todos hermanos. Entonces, que el perjuicio a uno de los individuos de la polis es un perjuicio contra toda la polis en su conjunto. Como decíamos, bueno, entonces dice Bernat, efectivamente esta idea de universalización del crimen en principio está ligada más o menos con el mundo religioso, porque se entiende que cuando se comete un homicidio se comete una falta contra toda la polis, entonces debe ser expiada porque si no van a caer grandes males sobre la comunidad. Las prácticas jurídicas en el mundo griego empiezan a laicizarse y se empiezan a encarnar en instituciones y se empiezan a prestar a una elaboración conceptual positiva, es decir, se empiezan a separar cada vez más de este origen religioso. Esto que estamos diciendo lo van a encontrar, por ejemplo, hacia la página 91 al final, cerrándose la idea en 92-93, que son las últimas páginas del capítulo que nos ocupa, donde Bernat dice así: no se podría concebir pues los comienzos del derecho fuera de un clima religioso. El movimiento místico responde a una conciencia comunitaria más exigente, una sensibilidad nueva del grupo en relación al asesinato, su angustia ante las violencias y los odios que engendra la venganza privada. Los sentimientos de estar colectivamente comprometida, colectivamente amenazada cada vez que corre la sangre, la voluntad de reglamentar las relaciones de los genes y de quebrar su particularismo. Bien, entonces aparece la religión como el primer móvil para superar la idea del crimen como un asunto particular y traducirlo al orden de lo comunitario, de la vida social en la polis. Sin embargo, dice Bernat, esto no conduce a un movimiento religioso que absorbe la vida política, sino que al contrario, la vida política retoma este argumento del crimen como una afrenta contra la comunidad en su conjunto y empieza a orientarse en términos de legislación y de reforma, empieza a orientarse en términos de institucionalización y empieza a prestarse en términos de una resolución conceptual. Hacia el final de la página 92 encontramos el siguiente pasaje. Dice: en el proceso arcaico los genes se enfrentaban a modo de armas con las fórmulas rituales y las pruebas previstas por la costumbre. El juramento solidario y el testimonio. Estas pruebas tenían valor decisorio, poseían un poder religioso y aseguraban automáticamente el éxito en el curso de un proceso. Si eran correctamente utilizadas sin que el juez, en su función de puro árbitro y limitándose a comprobar y a declarar la victoria al término de la prueba, tuviera que investigar sobre el fondo, que reconstruir el objeto del litigio, ni conocer los hechos en sí mismos. Es decir, el litigio, si podemos hablar de alguna cosa como tal en la Grecia arcaica, no tiene la forma de una reconstrucción positiva de una cronología de hechos donde se pueden establecer responsabilidades, sino que tiene que ver más con juramentos y pruebas de tipo religioso, como por ejemplo prestar juramento en función de alguna deidad a la que se presta culto, y en función de eso el árbitro o la función de juez, que como tal no cumple su función de juez, estamos de alguna manera utilizando términos anacrónicos, se pronuncia por una persona o por la otra sin que haya mayor investigación sobre el asunto.
Entonces sigue Bernard, dice, pero cuando con la ciudad el juez representa al cuerpo ciudadano, cuando el juez aparece como una representación del interés comunitario general, a la comunidad en su conjunto y encarnando ese ser impersonal superior a las partes, puede decidir él mismo, resolver según su conciencia y de acuerdo con la ley. Son las mismas nociones de prueba, testimonio y juicio las que se transforman radicalmente. Las nociones de prueba, testimonio y juicio se transforman radicalmente. La prueba ya no es el juramento que presta una de las partes diciendo juro que no lo hice, juro que soy inocente, lo juro por Júpiter, lo juro por Zeus, lo juro por alguna deidad, sino que empieza a tomar cierta autonomía, la idea de litigio empieza a ser objeto de una reflexión racional, y empieza a aparecer el problema de cómo garantizar la verdad. Entonces continúa Bernard, dice, en efecto el juez tiene que esclarecer una verdad en función de la cual habrá que pronunciarse adelante. No pide a los testigos que juren, solidarizándose con una de las partes, sino que informen sobre los hechos. Ya no se trata de jurar por una persona o por otra y mostrar una relación de vasallaje, por decirlo de algún modo, respecto de alguna de las personas, de alguno de los términos del litigio, sino que aparece el testigo como reconstrucción de los hechos pasados, que a partir de entonces están sujetos a la reflexión racional, ¿no? En virtud de esta concepción enteramente nueva de la prueba y el testimonio, el proceso pondrá en juego toda una técnica de la demostración, de reconstrucción de lo plausible y lo probable, de deducción a partir de indicios o de señales, y la actividad judicial contribuirá a elaborar la noción de una verdad objetiva que dentro del cuadro del prederecho el proceso antiguo ignoraba. La idea de una verdad objetiva que se reconstruye a partir de hechos y que permite, deduciendo a partir de los principios que propone una ley, responsabilidades. Todo esto era ajeno al mundo arcaico y aparece en el contexto de la ciudad. Entonces la polis es al mismo tiempo el lugar de nacimiento de la filosofía y el lugar de aparición de una forma de producción de verdad, una forma de veredicción, de técnicas de demostración, de establecimiento de verdades objetivas que son propias del derecho occidental tal como lo conocemos hoy. Y por eso acá estamos terminando el capítulo 5 y acá viene justamente la necesidad de que hagamos un pequeño desvío por el texto de Foucault para que profundicemos justamente en esta idea. Pasemos entonces a trabajar sobre el texto de Foucault, la segunda conferencia a la verdad y las formas jurídicas. Bueno, son textos orales, los que forman parte de esta conferencia, con los cuales tienen una cosa muy, muy simpática y muy accesible por estar desarrollados en ese registro oral. ¿Qué es lo que va a hacer Foucault en este marco? Bueno, va a intentar establecer la diferencia fundamental que existe en el modo de construir una verdad jurídica en el mundo de la Grecia arcaica, previo a esta transformación que encontramos con el advenimiento de la polis a partir del siglo VIII, y esta nueva forma de racionalidad cuyo máximo representante va a ser para Foucault Sófocles y posteriormente Platón. Y entonces va a tomar la tragedia Edipo Rey de Sófocles para hablar acerca de este nuevo tipo de racionalidad jurídica. Yo doy por descontado que ustedes ya leyeron en la secundaria seguramente, en clase de literatura, este drama de Sófocles, pero reconstruyamos por lo menos algunos hechos para saber que estamos todos más o menos dentro de la misma idea. Bueno, ustedes saben que Sófocles es un dramaturgo, escribe una serie de
tragedias que para nosotros son muy importantes porque forman parte de la tradición literaria universal. Y escribe más o menos hacia finales del siglo VI, principios del siglo V de Grecia, o sea, es varios años anterior, por lo menos entre 100 y 200 años, anterior a las reflexiones de Platón y Aristóteles. Y escribe una versión de Edipo. Y cuando digo una versión de Edipo, me refiero al hecho de que Edipo formaba parte de la mitología común del mundo griego y que hay muchas versiones de Edipo. La de Sófocles tiene algunas características particulares y es en general la idea del drama edípico que nos legó la cultura y que todos más o menos conocemos, y que fue especialmente popularizada por la reflexión psicoanalítica, porque Freud va a retomar este drama para hablar de eventos que son constitutivos del psiquismo humano, y que tiene que ver con ese conflicto que todo infante atraviesa al interior de la estructura familiar, y que va a implicar pulsiones eróticas hacia alguna de las figuras de los padres y también pulsiones agresivas. En general se entiende que el complejo de Edipo implica un vínculo amoroso hacia la madre, de unión con la madre, que aparece interdicto por la figura del padre, y esto desemboca en un conflicto para todos los individuos y termina constituyendo una suerte de drama no sabido, de una suerte de drama que permanece inconsciente por el resto de la vida de los individuos, y que cómo cada persona pueda resolver más o menos este drama va a determinar el futuro de su vida pulsional y psíquica, ¿no? Bueno, no es por este lado por el que toma el drama Foucault. Reconstruyamos entonces de qué se trata la tragedia de Sófocles. La tragedia de Sófocles nos habla de esta figura, que es la figura de Edipo, que es el rey de Tebas, que está reinando Tebas en el momento en que el pueblo se acerca para hablar con él y pedirle ayuda, porque hay una peste que asola a Tebas, y Edipo es su rey, se convirtió en rey no habiendo nacido en Tebas. Él llega a Tebas en un momento en que está siendo asolada por otro problema, por una esfinge que le propone un enigma, le propone un acertijo. Edipo lo resuelve y entonces accede al reinado. Y muchos años después acontece esto, ¿no? Él se convierte en rey, se casa con Yocasta, que era una reina viuda de Tebas, y entonces el pueblo se acerca a él para pedirle ayuda. ¿Qué hace Edipo entonces cuando acontece esto? Bueno, Edipo habla con su cuñado, el hermano de Yocasta, para que averigüe la causa de esta peste que asola a Tebas. Entonces Creonte, que es el cuñado de Edipo, se dirige a Apolo, que oracularmente le dice la causa de la peste que asola a Tebas es la muerte de Layo, que era el anterior rey, que ha sido asesinado, y esta culpa necesita ser expiada, necesita ser resuelta. Y entonces se va a precipitar todo un drama que va a llevar a Edipo a eventualmente comprender que él ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Hacia el final del drama se arranca los ojos. ¿Qué fue lo que aconteció? Edipo provenía de la ciudad de Corinto, y recibe un oráculo que le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces, para evitar cumplir con el destino oracular, escapa de Corinto, y en su camino empieza a vagar por diferentes ciudades, y en su camino hacia Tebas se encuentra con un hombre en una encrucijada de caminos, y en la disputa por cuál carro debería pasar primero, termina asesinando a esa persona que, sin que lo supiera, era Layo, el rey de Tebas. Entonces llega a Tebas, resuelve el acertijo de la esfinge, y como premio por haberlo resuelto y por haber recuperado la ciudad de Tebas,
se convierte en rey de Tebas y desposa a Yocasta, que es su madre, con quien tiene 4 hijos. Posteriormente, durante el drama, nos vamos a enterar, pero todo esto se va desplegando a lo largo de la historia, que Layo también había recibido un oráculo que decía que su hijo lo asesinaría. Con lo cual, cuando tiene un hijo Layo, se lo entrega a Yocasta para que lo asesine. Yocasta no se anima a asesinarlo, entonces se lo entrega a un campesino que tampoco lo asesina. Lo deja atado de pies en un monte. Posteriormente, otro esclavo, otro campesino, lo va a rescatar y se lo va a dar a Polibio, que es el rey de Corinto, porque este no podía tener hijos. Y se llama Edipo justamente porque Edipo significa el de pies hinchados. Entonces se ocurre esta curiosa situación en la cual Edipo, para escapar de los oráculos, se va de Corinto hacia Tebas y termina cumpliendo justamente el oráculo sin quererlo y sin saberlo, y es algo de lo que se va enterando a lo largo de la resolución del drama. Bueno, Foucault nos va a invitar a seguir este drama y nos va a invitar a ver cómo también dentro de este drama lo que se representa es una nueva forma de construir la verdad jurídica de acuerdo a mecanismos novedosos, que tiene que ver con la reconstrucción de esta serie de hechos que se presentan divididos entre la forma de la predicción oracular y el testimonio de hechos, que empieza a configurar esta nueva forma de verdad jurídica a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, volviendo un poco al origen, decimos, bueno, Foucault retoma esta idea el drama de Edipo tal como lo relata Sófocles en su conocida obra Edipo Rey. Lo va a retomar en un sentido que se escapa de la recuperación que hace el psicoanálisis freudiano de este complejo, y va a decir, existe un complejo de Edipo en las sociedades occidentales, que son las nuestras, pero no es un complejo individual y no atañe ni al inconsciente ni al deseo. Dice, es un complejo que en nuestra sociedad es colectivo y que corresponde a una determinada relación entre saber y poder. Cuando decimos complejo nos referimos a una suerte de verdad reprimida, de un hecho, de algo que está reprimido y que no se acepta como tal. Y vamos a ver que para Foucault el verdadero complejo no está en función de aquello que el individuo no sabe acerca de su deseo, sino algo que la sociedad no quiere saber acerca de la relación entre saber y poder, o que ocluye para construir la forma de racionalidad occidental que tiene su origen en el mundo griego que estamos describiendo justamente. Entonces lo que nos va a decir Foucault es que la tragedia de Edipo muestra un procedimiento de investigación de la verdad que testimonia algo novedoso en las prácticas judiciales griegas y que contrasta con el mundo de la Grecia arcaica, que él encuentra representado, que aparece ilustrado en otro gran texto, pero de un contexto muy diferente, que es la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero se supone que está escrito más o menos hacia el siglo VIII a.C., pero relata un hecho que acontece hacia el siglo XII a.C., que es la guerra de Troya, que todos bien conocemos, y que incluye esa famosa historia en la cual Odiseo crea una suerte de señuelo para los troyanos, crea un caballo de madera en el cual los griegos se introducen para poder trasponer las murallas de la ciudad de Troya, que era una ciudad reconocida por sus grandes murallas, y entonces terminar ganando la guerra de ese modo. Y bueno, que es justamente ese siglo XII, que es el mundo de esos reinos micénicos a los cuales nosotros nos trasladamos para tratar de comprender esta novedad del mundo griego. Bueno, lo que hace Foucault lo van a encontrar en el texto, es fijarse en un episodio particular de la Ilíada de Homero, en el cual aparece un litigio y su forma de resolución la vamos a describir para justamente contrastarla con aquello que retrata Sófocles, ¿verdad? Entonces se refiere Foucault a un episodio en el cual, tras la muerte de Patroclo,
que si vieron la película Troya con Brad Pitt, recordarán que es un personaje muy importante y cuya muerte angustia mucho al personaje de Aquiles. Tras la muerte de Patroclo se realizan una serie de juegos en su honor, y este juego constituye en hacer una carrera de carros. Una carrera de carros que implica recorrer una distancia, girar alrededor de una baliza y volver. Y en función de eso, bueno, se establecen ganadores o perdedores. Y dentro de este dispositivo, de este juego, hay también la figura de un testigo que está ahí para asegurarse que todos cumplan con las reglas del juego, ¿verdad? Entonces aparece la disputa entre dos personajes, Antíloco y Menelao. Antíloco hace trampa. Si ustedes van ahí al canto 23 de la Ilíada, van a ver que hace trampa adrede. De hecho, es el padre de Antíloco el que le aconseja hacer trampa durante la guerra, durante el juego. Hace trampa, llega antes que Menelao a la línea de llegada y demanda un premio por el lugar que ocupó. Pero Menelao, que lo vio hacer trampa, se queja y entonces le propone un desafío a Antíloco. Le dice: jura ante Zeus que no hiciste trampa. Y Antíloco, ante esa situación, en vez de declararse inocente, de proponer pruebas, lo que hace es no jurar. No jurar, y dice: bueno, no voy a jurar yo ante Zeus. Entonces Antíloco no jura, y el juez que está viendo a estos dos individuos litigando, disputando quién tiene razón y quién no, dice: bueno, Antíloco no juró, Menelao es el que le corresponde entonces el premio, y se resuelve sin mucho más problema. Lo que encuentra representado acá Foucault es el modo de producir o establecer una verdad jurídica en esta Grecia arcaica, que no depende de una indagación, sino de un juego de desafío, de una prueba, de un juramento, que es justamente lo que veíamos descrito en Bernat, ¿no? Como forma de producir la verdad en ese mundo. Se jura por la figura de una deidad, y en función de eso el árbitro dice: bueno, tal persona ganó o no, o tal persona tiene culpa o no, y se reparten las responsabilidades. Y aunque hay la figura, recupera Foucault, aunque está la figura de una suerte de testigo que hace de árbitro durante los juegos, no se le pide que reconstruya los hechos. No se lo convoca como testigo ocular de los hechos, y no hay una reconstrucción de una cronología sobre la cual reconstruir una verdad objetiva, sino que todo queda en el juramento. Lo que va a hacer Foucault es plantear que existe una diferencia radical entre esta forma de producir verdad, entre esta forma de producir una verdad jurídica en esa Grecia arcaica, y la forma en la cual se constituye, se produce una verdad jurídica en el drama de Sófocles, Edipo Rey. Va a decir Foucault: aunque perviene algunos de estos elementos propios de la Grecia arcaica, aparece un nuevo mecanismo absolutamente diferente, novedoso, que él llama el símbolon. ¿Qué es el símbolon? Bueno, es un dispositivo griego destinado a producir la autenticidad de un mensaje o de una persona, que consiste en una pieza de arcilla que se parte en dos mitades y se le entrega a otra persona, y que eventualmente va a tener que volver a juntarla con esa parte original para ver si coincide exactamente, y si coincide, entonces sabemos que el mensaje es el adecuado, o que la persona que se fue, porque se fue a una campaña militar durante muchos años y con el paso del tiempo nos olvidamos su cara y cambia su fisonomía, cuando vuelve de una campaña larga, ¿no? ahí se va a la guerra de Troya durante 10 años, entonces se lleva su mitad de símbolo, y cuando vuelve y esas partes coinciden, entonces sabemos que es la misma persona. Entonces, este mecanismo de mitades que tienen que coincidir para construir una totalidad es lo que Foucault llama símbolon, y va a tratar de describir cómo este mecanismo opera
en el drama de Sófocles para construir ahí esta nueva forma de verdad jurídica. Entonces nos refiere Foucault a justamente la historia de Edipo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que relatábamos, ¿no? El comienzo de la tragedia de Sófocles es ese momento en el cual se hace presente el pueblo de Tebas ante el palacio y está Edipo, que es el rey. La palabra ahí es el tiranos, un soberano absoluto de Tebas. Entonces comienza esta conversación entre el pueblo y Edipo. Entonces el pueblo le dice: hay una maldición, que está pesando sobre Tebas, está destruyendo la fertilidad de nuestras mujeres, está destruyendo la fertilidad de nuestras plantaciones, necesitamos que nos ayudes. Y dice Edipo: bueno, voy a ayudarlos, porque también es de mi interés que le vaya bien a Tebas, pues soy el soberano de esta ciudad. Como dijimos, entonces Creonte va a buscar el oráculo de Apolo, y obtenemos una primera mitad de la información. Dice, bueno, Apolo dice: la causa del mal que pesa sobre Tebas es el asesinato de Layo, que es el anterior rey, que es el verdadero padre de Edipo, y esto debe ser expiado. Pero cuando Creonte le pregunta quién es el asesino, Apolo no responde. Y entonces Edipo dice: bueno, no hay que forzar las palabras de los dioses, vamos a averiguar quién es el culpable. Entonces es el propio Edipo el que se va a dirigir hacia la figura de otro personaje, que es Tiresias, que no es un dios, pero tampoco es un hombre, una suerte de dios mortal, un ciego, que es que también conoce el más allá, que le permite acceder a una verdad oculta. Es un ánax, esta es la palabra que utiliza Foucault y que recupera del texto. Y ustedes, bueno, recordarán que el ánax es esta figura de la Grecia arcaica, que es un rey que une estos poderes mágicos junto con su soberanía política. Como dijimos, es ciego. Entonces dice Foucault, es una suerte de doble terrenal de Apolo, porque si Apolo es el dios del sol, y entonces nos permite ver, Tiresias es una suerte de dios mortal, que es el negativo, es la sombra de Apolo, porque vive en las tinieblas de la ceguera, y nos ofrece la otra mitad de este mensaje. Le dice a Edipo que él mismo es el asesino, ¿no? Primero Edipo lo indaga, le pregunta a Tiresias quién es el asesino, quién asesinó a Layo, así puedo exiliarlo de la ciudad y expiar la culpa. Acá ven esta vertiente religiosa que está en torno a la cuestión de sanar un crimen contra una comunidad que señalaba Bernant. Y Tiresias le da una respuesta que Edipo no quiere escuchar. Le dice: te vas a tener que exiliar a vos mismo. Edipo se enoja con Tiresias y empieza a pensar que Creonte y Tiresias están tramando una destitución de su puesto en el poder. Pero acontece que ya en esta parte del drama, en esta parte de la información que se va presentando a lo largo de la obra de Sófocles, dice Foucault: ya la verdad está completa. Ya sabemos quién es el asesino y quién es el muerto, cuáles son las causas de la peste que asola Tebas y cómo se soluciona. Pero la manera en que se presenta esta información, la manera en que se unen estas dos mitades, recordemos, una mitad es la información que nos da Apolo, el muerto es Layo, la otra mitad es la que nos da Tiresias, quien mató a ese Edipo, es en la forma de una predicción y una prescripción. Es decir, en la forma del oráculo, que describe el futuro, y en la forma de una prescripción, ¿no? Hay que expiar esa falta para solucionar el crimen. Pero nada se refiere al presente, dice
dice Foucault. Nada se refiere al presente. Es una verdad prescriptiva y profética. No hay un testigo ni del presente ni del pasado. Es la mirada divina la que nos ofrece esta verdad. Entonces aparece un nuevo juego de mitades que se va a completar, digamos. Si queremos, podemos hablar de cuartos, digamos, ¿no? Esta primera parte de la verdad que se construye a partir de dos mitades, un dios y un dios mortal, uno que propicia la visión y otro que es ciego. Y la segunda parte va a tener que ver con otra forma de relatar esta verdad, que va a tener que ver con el testimonio, va a tener que ver con un testimonio de hechos pasados, y que de vuelta está separado en dos mitades. Por un lado la visión o la palabra de los soberanos, de la realeza, donde va a poner ahí Foucault, a Edipo y a Yocasta, y por otra parte la palabra de los esclavos o campesinos, que es la mirada del pueblo. Entonces se va a construir acá otra mirada al respecto. Edipo vuelve al palacio, habla con Yocasta, y entonces Yocasta le dice: no puedes haber sido vos quien mató a Layo, porque Layo fue muerto en una encrucijada de 3 caminos. Y cuando Edipo escucha esto de la boca de Yocasta, Edipo dice: pero yo maté a un hombre en una encrucijada de 3 caminos en mi camino hacia Tebas. Entonces se reconstruye que efectivamente Edipo es quien mató. Sin embargo, Edipo sigue sin querer creerlo, ¿no? Y hay algo importante acá por lo cual Edipo no cree, y es el hecho de que justamente Layo había recibido este oráculo que decía que moriría en manos de su hijo, y eso era imposible porque el hijo de Layo, según suponemos, está muerto. Entonces aparece una segunda parte del relato, una segunda parte del testimonio que se va a construir, que ya no tiene que ver con la palabra de los soberanos, Edipo, que es el rey, Yocasta, que es la soberana, la esposa del rey, sino que va a tener que ver con los esclavos que conducen testimonios, conducen mensajes, que van a terminar por formar una totalidad con esta primera parte de las verdades que se presentaron hasta el momento en el drama. En este punto de la obra de Sófocles aparece un esclavo de Corinto, que recordemos es la ciudad de origen de Edipo, que viene con el mensaje de la muerte de Polibio, que era el rey de Corinto y quien creíamos que era el padre de Edipo. Entonces se acerca a Edipo para decirle que tienen que volver a Corinto para tomar el trono, pero en el medio de ese relato nos enteramos que Polibio no es el verdadero padre de Edipo, ¿no? El esclavo le dice a Edipo que no es el verdadero hijo de Polibio. Y aparece posteriormente un nuevo esclavo, otra parte de la verdad que se va a contar, que es el pastor de ovejas, justamente a quien Yocasta le había entregado a Edipo, encargándolo de matarlo. Y este pastor confiesa que no se había atrevido a matarlo a Edipo, sino que lo había depositado ahí en ese monte, en el cual el otro esclavo lo encontró para dárselo a Polibio. Y Yocasta le dice: bueno, había recibido Layo esta predicción de que su hijo lo mataría, entonces me lo dio para que lo asesinara. Yo no me animé a asesinarlo. Esta persona lo deja ahí. Entonces ya se termina de reconstruir toda la historia. Entonces sabemos que Edipo, verdadero hijo de Layo, es depositado en un monte para que no matara a su padre. Crece toda la vida creyendo que es hijo de Polibio en Corinto. Se entera de un oráculo que le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, por lo cual se escapa de Corinto. En el viaje
asesina a su verdadero padre Layo, que en ese momento se encontraba fuera de Tebas, llega a Tebas, se convierte en rey de Tebas y se casa con Yocasta. Y se convierte, entonces a partir de ahí, hacia el final de la obra, acontece lo peor. Edipo conoce esta verdad que le resulta insoportable. Yocasta se ahorca a sí misma en su lecho matrimonial, y Edipo cuando la ve ahorcada, le quita los alfileres que sostienen su vestido y se los clava en los ojos, cegándose a sí mismo. Y entonces le pide a Creonte, su cuñado, que lo exilie de Tebas. Después la historia se va a seguir contando en otro drama de Sófocles que lo continúa. Lo importante es ver, para Foucault, constatar cómo este juego, este mecanismo de producción de verdad implica la unión de diferentes mitades, que lo que permiten es constatar los mensajes, constatar una verdad que se presenta de diferentes maneras, ¿no? Primero en las mitades de una verdad que se describe en forma de oráculo, y después una verdad que se describe en forma de testimonio, donde los esclavos juegan un rol fundamental. Entonces, esto es lo que va a llamar Foucault la técnica jurídico-política del símbolo, ¿no? Este juego de mitades que se unen para autentificar un mensaje, para autentificar una verdad. Y en ese mecanismo, dice Foucault, encontramos un desplazamiento que tiene que ver con la forma de enunciación de lo verdadero, ¿no? Dice, la forma de enunciación de lo verdadero se desplaza del Dios y del adivino al campesino y el esclavo. Y cuando se desplaza de la boca del Dios y el adivino, ¿no?, de Apolo y de Tiresias, a los esclavos que van a dar testimonio de estos hechos para completar la verdad, se transforma también el modo de decir la verdad. Se transforma el modo de decir la verdad, que ya no se formula en el modo de una profecía, y empieza a formularse en la forma de un testimonio. Esa mirada mágico-religiosa de los dioses se convierte en la mirada testimonial del pueblo de los humanos. Y esa mirada humana es justamente lo que aparecía omitido en ese episodio que reconstruimos de la Ilíada, donde el testigo no importaba y solamente importaban los juramentos. Entonces, la enunciación de lo verdadero pasa de la forma de un discurso profético y oracular, característico por su ambigüedad, porque nunca se dice la verdad completa de la boca de los oráculos, y también por eso se termina cumpliendo, ¿no? Ahí un oráculo le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, pero no le dice quién es su padre y quién es su madre. Tiresias le dice a Edipo, vas a tener que exiliarte a vos mismo, pero no le dice, vos sos el que asesinó a Layo, ¿no? Como que todas estas verdades se formulan de manera ambigua, provocan el intento humano de escapar de ese destino, y en ese intento humano de escapar de ese destino, no hacen más que realizarlo. Entonces, este es el cambio importante que va a caracterizar la aparición de una nueva racionalidad, de una nueva forma de construir verdades en el ámbito de las prácticas jurídicas, que se va a separar de esta mirada religiosa y que se va a laicizar, y que va a tener como personaje principal la mirada y la voz de un pueblo al frente de su soberano. Entonces dice Foucault que los dos rasgos fundamentales en la tragedia de Edipo son la comunicación entre pastores y dioses, este desplazamiento que describimos entre las profecías divinas hacia el recuerdo de los hombres, hacia el relato de un pasado en la forma del testimonio. Y acá podemos describir este mecanismo de progresión de la verdad por el lugar intermedio que ocupan los soberanos entre el mundo del pueblo, de los pastores y de los esclavos, respecto de los dioses, ¿no? El soberano, que son Edipo y Yocasta, están en el medio, digamos, ¿no? Entonces dice Foucault, ¿qué acontece con el nivel de saber de los soberanos y su mirada?
Dice Foucault, al contrario de lo que aparece con la construcción freudiana de Edipo como aquel que no sabe, Foucault presenta a Edipo como aquel que sabe demasiado y que por unir saber y poder en su propia figura debe ser expulsado o exiliado de la historia. Y cuando que quiere decir historia, se está refiriendo a la historia del pensamiento occidental, ¿no? La, la soberanía de Edipo, que aparece justamente en el título de la obra, ¿no? El título es Edipo Tiranos, Edipo Rey es como se traduce, pero la palabra es Tiranos. La figura del tirano no tiene en su origen en la Grecia arcaica una connotación negativa que tiene ahora, ¿no? Hoy nosotros hablamos del tirano como aquel que ejerce un poder despótico e ilegítimo, pero en su origen no se refiere exactamente a alguien, no tiene una connotación negativa necesariamente. Y eso se va a ir transformando. Y el problema de toda la tragedia, dice Foucault, es cómo hace Edipo para mantener el poder, ¿no? Siempre está tratando el personaje de Edipo de sostener su poder, ¿no? Cuando eh, quiere solucionar la peste sobre Tebas para garantizar su poder, rechaza el oráculo de Tiresias porque cree que está intentando socavar su poder, acusa también a Creonte de estar conspirando con Tiresias para socavar su poder. Cuando el esclavo le dice que no es hijo de Polibio, también Edipo lo acusa de querer menoscabar su poder. Y cuando al final de todo el drama se descubre que Edipo es quien mató a su padre y se acostó con su madre, aparece el personaje del pueblo, nuevamente le dice: nosotros te llamábamos nuestro rey. La mirada del pueblo es la que sanciona la pérdida del poder de Edipo, y Edipo se presenta a sí mismo como un tirano, como un soberano máximo, en la medida que reúne el poder político con un saber particular. Y todas estas situaciones que lo despojan de su saber, ¿no? Ese saber que él había probado tener cuando resuelve el acertijo de la Esfinge, que le da el poder sobre Tebas, lo convertía en una figura similar a esa del Anax que habíamos estado viendo, que era típica de los reinos micénicos. Aparecen todas estas situaciones que cuestionan su saber. Entonces el pueblo sanciona, junto con la pérdida del saber de Edipo, su pérdida de poder. ¿Qué es lo que acontece? Edipo incurre en un intento de identificar su voluntad con la ley y de despreciar la justicia. Eso que estábamos viendo hace un rato en el texto de Bernat, en el cual empieza a haber un cambio en la reflexión acerca del derecho, y podemos hablar realmente del nacimiento del derecho en el mundo griego, en la medida en que la reflexión religiosa promueve la idea de que la diké es una norma general que se aplica a todos por igual, y que no depende de la voz de ninguna figura en particular. Cuando la ley y la racionalidad del derecho aparecen separadas de la figura del soberano. Bueno, es justamente lo contrario de lo que acontece con Edipo, ¿no? Edipo identifica su voluntad con la ley, desprecia la justicia, ¿no? Solamente impone una ley por el hecho de que él así lo desea, y es él quien lo impone, porque tiene un saber que no necesita ser probado. Y bueno, todo el drama edípico lo que hace es justamente cuestionar el hecho de que no debe haber ningún tipo de prueba, de que no tenga que haber un procedimiento de demostración para las prácticas jurídicas y el tipo de verdad específico que la caracteriza, que tiene que ver con la enunciación del testimonio. El tirano griego, dice Foucault, era aquel que detentaba el poder por el hecho de detentar un saber superior que no era accesible al resto. Edipo entonces aparece como teniendo una suerte de poder autocrático, solitario, y un saber que también es solitario, que no se tiene que apoyar sobre nadie. Entonces desprecia los oráculos de los dioses y desprecia también los testimonios del pueblo. Y esto el pueblo no se lo perdona, y eso es lo que hace que Edipo caiga en desgracia. Entonces, ¿cuál es el complejo de Edipo tal como lo entiende
tal como lo entiende Foucault, este complejo de Edipo que vincula saber con poder y que organiza nuestra cultura occidental desde el origen de la filosofía y el derecho. Dice, dice lo siguiente, Foucault dice, tanto en Platón como en Sófocles, el personaje del tirano es el hombre del poder y del saber, aquel que domina tanto por el poder que ejerce como por el poder que posee, como por el saber que posee. Y lo que aparece en Sófocles y en Platón es justamente una impugnación de esta unión, por decirlo de alguna manera, de esta contaminación entre saber y poder, que a partir de aquí van a aparecer disociados. Lo que aparece en el origen de la sociedad griega, y de la sociedad occidental, dice Foucault, es el desmantelamiento de la unidad entre poder político y saber. Claro, ¿no? Una norma para que se pueda aplicar tiene que aplicarse por ser objeto de un saber y no por ser el producto de un poder. Si es el producto de un poder, entonces queda viciado en su posibilidad de aplicarse al conjunto, queda viciado en su posibilidad de construir comunidad. Aparece asociada a la figura de un soberano en particular, porque ese soberano en el que enuncia la verdad jurídica. Y lo que empieza a aparecer en este mundo y que aparece representado por Sófocles es justamente el hecho de que para garantizar la supervivencia de la sociedad tiene que haber un divorcio entre saber y poder. El saber se tiene que autonomizar respecto del poder. Entonces termina Foucault con dos párrafos que se los voy a leer. Dice, así, cuando el poder es tachado de ignorancia, de inconsciencia, olvido, oscuridad, por un lado quedarán el adivino y el filósofo en comunicación con las verdades eternas de los dioses o del espíritu, y por otra parte estará el pueblo, que aun cuando no es absolutamente desposeído de poder, guarda en sí el recuerdo o puede dar testimonio de la verdad. Para ir más allá de un poder que se ensegueció como Edipo, están los pastores que recuerdan y los adivinos que dicen la verdad. Occidente, termina Foucault, será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder político, de que el poder político es ciego, de que el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses o cuando recordamos las cosas, cuando miramos hacia el gran sol eterno o abrimos los ojos para observar lo que ha pasado. Con Platón se inicia un gran mito occidental, lo que de antinómico tiene la relación entre el poder y el saber. Si se posee el saber, es preciso renunciar al poder. Y allí donde están el saber y la ciencia en su pura verdad, jamás puede haber un poder político. Bueno, todo esto nos permite introducirnos desde ya en lo que vamos a trabajar a propósito de Platón. Me interesa muy especialmente esta caracterización que hace Foucault del nacimiento de nuevos mecanismos de producción de la verdad jurídica, que además tiene que ver con el nacimiento de la ciencia y la filosofía, y que se van a ir tramando muy especialmente mediante la reflexión platónica que vamos a abordar un poquito más adelante. Ahora, antes Platón lo vamos a ver la clase siguiente, pero este pequeño desvío era para aclarar un poco más ese punto, ese capítulo 5 que estábamos leyendo en Bernat, y ahora quisiera que terminemos de trabajar con el otro capítulo que nos quedaba del texto de Bernat, que es justamente el capítulo 6, la organización del cosmos humano, donde otra vez nos vamos a encontrar con elementos que nos van a llevar hacia Platón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Bernat? ¿Qué es lo que trabaja Bernat en este sexto capítulo que se titula La organización del cosmos humano? Lo que hace Bernat es devolvernos otra vez a pensar cómo la religión es ocasionalmente el origen de nuevas prácticas, de una nueva racionalidad en el mundo griego del siglo VII en adelante. De hecho, comienza hablando de cómo
cómo la efervescencia religiosa no solo contribuyó al nacimiento del derecho, sino que también abre nuevas reflexiones morales y orienta especulaciones políticas. Y en este caso, de nuevo, lo que se trata es de ver cómo ocurra una suerte de proceso de laicización, de secularización, de separación de lo religioso con lo político y lo moral, para dar lugar también a nuevas formas de organización política, y que en este caso tiene que ver también con recuperar aquella parte de la religión que reflexiona acerca de lo comunitario y de lo que permite fundar lazos comunitarios. ¿A qué me refiero? Así como la religión de alguna manera preparaba la idea de que un homicidio es una suerte de atentado contra el conjunto de la comunidad, lo que aparece en el capítulo 6 es la reflexión acerca de cómo de cómo una religión que es refractaria a ciertas actitudes, que reprueba ciertas actitudes dentro de algunos grupos sociales, va a motivar una reflexión moral que eventualmente se va a traducir también en una propuesta política institucionalizada bajo una reflexión positiva y racional. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Habíamos hablado de una crisis económica que tenía que ver no necesariamente con un empobrecimiento radical de la sociedad, sino al contrario con la aparición de un grupo aristocrático que, con el desarrollo de la actividad comercial mercantil, marítima, se empieza a concentrar bienes y tierras, y esto se empieza a ver como un aspecto disolutorio de la vida de la polis. Y entonces aparece una reflexión religiosa vinculada con las sectas que reprueban el exceso, que reprueban la molicie, la suntuosidad, que ven esos lujos como disolutorios, y la denuncian como una hibris. La hibris es un término que van a encontrar recurrentemente en este capítulo, y que podemos traducir como desmesura. Mientras que, y esta hibris se contrapone con otro concepto moral, ético, que es la sofrosine, que es la templanza, la proporción. Entonces dice Bernard, empieza a aparecer una nueva sabiduría, empieza a aparecer una nueva reflexión cuya fórmula central, cuya divisa es nada en demasía. El justo medio es el lugar en el que trata de ubicarse una nueva reflexión moral que llama a una vida ascética en los círculos religiosos, pero que en el plano político se empieza a independizar de esa mirada religiosa, y que se materializa en una clase media social que busca una acción moderadora sobre la polis, que busca establecer un equilibrio entre las pretensiones de dominio de una minoría aristocrática que quiere concentrar todas las riquezas, y una multitud de desposeídos que exigen su participación en el poder y la riqueza. Dice Bernard, a la sofrosine, la virtud esta del justo medio, de la templanza, responde la imagen de un orden político que impone un equilibrio entre fuerzas contrarias, y la figura de Solón, que fue un legislador muy importante en el mundo griego, una suerte de poeta que vivió entre el año más o menos 638 a.C. y 558 después de Cristo. Es quien encarna este ideal, ¿no? Solón aparece como una figura que, pudiendo convertirse en un tirano, que pudiendo convertirse en un rey, rechaza esa posibilidad y promueve toda la necesidad de que todas las partes se sometan a una misma ley superior, idéntica e igual para todos. Entonces es el representante para Bernard de un racionalismo político que pone a la ley en el centro y no al soberano. De manera que la justicia
también se empieza a independizar como un orden, ¿no? La Dike como un orden accesible, conceptualizable, que tiene su propia lógica, que se reglamenta a sí mismo, que tiene sus leyes inmanentes. Dice literalmente Bernard, con Solón, la Dike y la Sofrosine bajan del cielo a la tierra y se instalan en el ágora, queriendo decir con esto que se secularizan, se separan de su origen religioso y se empiezan a formar parte de la institucionalidad política. En el mundo religioso de las sectas, la Sofrosine, dice Bernard, tiene las características del ascetismo, supone el dominio de sí mismo por parte de individuos que están tironeados entre dos órdenes, un orden de afectividad y pasiones, que se llama el timos, y otra parte de sí mismo que es el orden de la razón. Y el objetivo de las prácticas ascéticas tiene que ver con tener dominio sobre sí mismo, tener un dominio sobre el timos y sobre las pasiones. Y lo que hace Solón es proyectar esta idea del dominio sobre sí mismo hacia la realidad política en su conjunto, entendiendo que el mal de la ciudad tiene su parte en una minoría malvada que pretende demasiado y que tiene que ser disciplinada. Entonces la Sofrosine pasa de ser una suerte de virtud individual que busca la salvación personal y se empieza a convertir en un principio de armonía para el orden político de la polis, y objeto de una reflexión racional y positiva. La figura de los sabios que aparecen recurrentemente en la obra de Bernard, que son Solón es uno de ellos, ¿no? Invariablemente forma parte de la lista de los sabios, justamente tienen por objeto este mundo de la institucionalidad política común. Contrapone la manera de entender esta demanda de equidad que surge en el pensamiento griego, contrapone como dos ideas de igualdad o dos ideas de equidad, digamos, ¿no? Y se corresponden bastante, desde la perspectiva de Bernard, con la posición de dos clases sociales. La clase aristocrática del gens y la clase de los demos, de ese pueblo campesino que demanda cada vez más participación política y que no forma parte de esta minoría selecta. Entonces tenemos una reflexión generalizada sobre el problema de la igualdad, de cómo construir un orden igualitario en el mundo de la polis, pero una división respecto de cómo comprender esa igualdad, y ahí va a identificar Bernard una corriente aristocrática y otra democrática. La corriente aristocrática él la ve representada fundamentalmente en Solón y Platón. Las reformas constitucionales de Solón van en esta dirección, que toman como base una idea de igualdad que Bernard llama jerárquica o geométrica y no aritmética. Es decir, una igualdad en la cual no les toca a todos lo mismo, no hay acceso igual, exactamente igual a todas las magistraturas, ni todos pueden acceder de la misma manera a la propiedad territorial, sino que a todos les corresponde en proporción a su excelencia. A los mejores les corresponde más, a los del medio les corresponde un poco menos y a los peores les corresponde menos, y a los mejores les corresponden lugares políticos de mayor importancia, y a los que no son mejores, a los que no forman parte de esa aristocracia, de esa clase excelente, quedan entonces no excluidos, no completamente sometidos, sino instalados en un orden de proporciones, y esa es la proporción geométrica a la que hace referencia Bernard, es decir, a cada cual según su aristeia, su excelencia, su virtud, su gradación honorífica. Entonces la armonía o esta idea de igualdad geométrica supone una armonía de proporciones en la cual lo mejor siempre debe tener preponderancia sobre lo peor, sin nunca conducir al exceso, siempre encontrando allí un equilibrio.
Esta es la teoría de la sofrosine que encontramos en la República de Platón, y cuando veamos a Platón lo vamos a volver a trabajar. Y nace de esta mirada de igualdad en su corriente aristocrática. Y presupone esta suerte de correspondencia, lo vamos a ver en Platón, entre un individuo que tiene que hacerse dueño de sus pasiones y una ciudad que tiene que hacer dominar. Así como en un individuo la parte racional, que es lo mejor, debe dominar sobre sus placeres y sus partes peores, en una ciudad los mejores, la clase de los mejores debe dominar sobre la de los peores, constituyendo una forma de igualdad proporcional entre los que mejores tienen, entre los que más tienen, donde los que más tienen que dar a los que menos tienen, para repartir de manera un poco más proporcional el excedente, el producto social, pero sin que eso llegue a subvertir el orden. Y hay otra corriente para pensar la igualdad, que Bernard la va a identificar fundamentalmente con la figura de Clístenes. Clístenes es también un legislador como Solón, que lo sucede en esa función en Atenas, que nació más o menos hacia el año 570 y muere hacia el año 507 a.C., y que es representante de una corriente que considera la igualdad, que esta corriente democrática, representativa de los intereses del demos, de la perspectiva de Bernard. Recordemos siempre que hablamos de este mundo griego tensionado por una lucha de clases, que no contrapone esclavos y hombres libres, sino aristócratas y el pueblo que llamamos demos, este sector agrario, campesino y artesanal que queda en los bordes de la ciudad. Dice Bernard, la corriente democrática va más lejos, define a todos los ciudadanos en totales, sin consideración de fortuna ni de virtud, como iguales, exactamente como con idénticos derechos de participar en todos los aspectos de la vida pública. Tal es la idea de isonomía que toma la igualdad en forma de la relación más simple uno a uno. Ese es justamente el concepto de isonomía que habíamos trabajado en el capítulo 4, y que es el ideal que encarna la figura del hoplita, y que recordemos, el hoplita justamente es el soldado que forma parte del demos, que accede a la función militar, que antes no accedía y que ahora accede a la función militar, y que por tanto accede también a la vida pública, ¿no? Y que implica esta revolución en el mundo griego, en el cual la igualdad empieza a pensarse en estos términos de uno a uno. Dice, la única justa medida susceptible de coordinar las relaciones entre ciudadanos es la igualdad plena y total. No se trata ya, como en otro momento, encontrar la escala que haga proporcionales los poderes al mérito y logre entre elementos diferentes y hasta disonantes un acorde armónico, sino de igualar estrictamente entre todos la participación en la arqué, es decir, en el poder, en el acceso a las magistraturas, y hacer que desaparezcan todas las diferencias que contraponen mutuamente a las diversas partes de la ciudad. Este es el objetivo que realizan las reformas de Clístenes. Dice Bernard, con Clístenes el ideal igualitario, a la vez que se expresa en el concepto abstracto de isonomía, queda directamente ligado a la realidad política e inspira una transformación total de las instituciones. Estamos hablando de un mundo en el cual los ciudadanos aparecen como idénticos los unos a los otros, y esto constituye un cosmos. Recordemos que la palabra cosmos significa orden, un cosmos unido donde todos los puntos son intercambiables y entre los cuales se establecen vínculos recíprocos. Por eso va a hablar Bernard de un universo geométrico en el mundo griego, en el sentido de que también incluso la realidad política se piensa en esa dimensión geométrica, con estas oposiciones, ¿no? Pensando en una corriente aristocrática que ve la proporción geométrica, y en esta otra versión donde está esta reciprocidad espacial, pero sin embargo piensa en una igualdad aritmética, digamos, ¿no?
La polis se presenta entonces como un universo homogéneo, sin jerarquía, sin planos diversos, sin diferenciación en este mundo representado por Clístenes. Y el arqueno se concentra ya en un personaje único en la cúspide de la organización social. Se reparte por igual a través de todo el dominio de la vida pública en ese espacio común donde encuentra la ciudad su centro. Según un ciclo reglamentado, la soberanía pasa de un grupo a otro, de un individuo a otro, de tal modo que mandar y obedecer, en lugar de oponerse como dos absolutos, se transforman en los dos términos inseparables de una misma relación reversible. Acá está esta idea de la reversibilidad de ese mundo geométrico. Van a ver que Bernat describe en su texto una serie de técnicas muy específicas que impone Clístenes para que todos los puestos sean ocupados por todos los individuos de manera regular, ¿no? Transforma el calendario lunar para dividir a todos los individuos. Ya no lo va a dividir ya no va a dividir las tribus en grupos sanguíneos, de filiación sanguínea, sino que va a reorganizar la idea de tribu en función de individuos de diferentes zonas geográficas que no tengan un vínculo sanguíneo inmediato. Entonces los obliga a mezclarse y lo va a repartir en un número tal que le permita hacerlos rotar por las funciones institucionales a lo largo del año a todos, sin que ninguno deje de pasar por alguna de las funciones políticas de mayor o menor importancia. Entonces dice Bernat, bajo la ley de isonomía el mundo social adopta la forma de un cosmos circular y centrado, en el que cada ciudadano, precisamente porque es semejante a los demás, habrá de recorrer la totalidad del circuito, ocupando y cediendo sucesivamente, según el orden del tiempo, todas las posiciones simétricas que componen el espacio cívico. Bueno, eso es, en resumidas cuentas, el recorrido que quería hacer a través de Bernat y Foucault. Tenía que ver con cerrar un poco cómo comparten el derecho y la filosofía este terreno en el cual surge un nuevo tipo de racionalidad y cómo eso se materializa en la concepción de la política del mundo griego. La próxima clase vamos a trabajar con Platón y ahí vamos a poder ver más finamente cómo se articula nociología, es decir, una concepción acerca del saber, una ontología, una concepción respecto del saber con la política y la idea de cómo organizar el mundo de la polis.